comienzo con la clase número 4 de Teología Bíblica. Hoy hablaremos acerca del capítulo 3 de la Teología Bíblica del Antiguo Testamento, Revelaciones de la Era Primitiva. Estas revelaciones de la Era Primitiva se trata acerca de los árboles de vida y de la ciencia del bien y del mal que hubo en el jardín del Edén. Aparece en los capítulos 1 al 3. Primero hablaremos acerca del árbol de la vida. En el jardín del Edén hubo 3 clases de árboles. En el medio del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego, y los demás árboles estaban alrededor de ellos, eran de distintas clases de árboles frutales. Aquí el árbol de la vida se trata de gracia especial, y los otros árboles frutales se tratan de gracia común. Ahora vamos a hablar acerca del árbol de la vida. En Ezequiel capítulo 28, versículo 13, dice del jardín del Edén como el jardín de Dios. Por lo tanto, el jardín del Edén era un huerto que estaba centrado en Dios. Hay diversas interpretaciones acerca del árbol de la vida. Calvino dijo: Adán tenía que recordar que la vida que había recibido estaba en Dios. Tenía que recordar que la vida que uno tiene lo ha recibido a través de Jesucristo. Significa que recordara al Dios que da vida cada vez que comiera del fruto del árbol de la vida, acercando más a Dios. El árbol de la vida simboliza la vida externa. Este árbol de la vida es el árbol que simboliza en finalidad a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 4 dice que Jesús es la fuente de la vida. Juan Calvino, Agustín, G. Vos, así han interpretado estas personas. Por eso, el árbol de la vida enseña al pueblo de Dios a Jesucristo, que es la vida. Segundo, está el árbol que hace conocer el bien y el mal. Este árbol de ciencia del bien y del mal es el instrumento que ayuda a madurar moralmente a los hombres. Dios juzga al hombre por medio del árbol de la ciencia del bien y del mal, si obedece o no. Verdadero bien es creer y obedecer a Dios. Este árbol de la ciencia del bien y del mal lleva a decidir entre el hacer el bien o el mal voluntariamente. Por ejemplo, después de haber comido el fruto del bien y del mal, voluntariamente llegaron al lugar de tomar decisión del bien o del mal. Génesis capítulo 3, versículo 22. El autonomismo del ser humano es el pecado.
porque el autonomismo hace que el hombre se aparte de Dios. Al final lo lleva a la muerte. Antes de comer del fruto del bien y del mal, Dios era la base del bien y del mal. Dios era la base, el fundamento del bien y del mal. Si era para Dios, era el bien. Si no era para Dios, no era el bien, sino mal. Por eso, Adán y Eva, antes de comer del fruto del bien y del mal, habían tomado a Dios como norma para el bien. Y después de haber comido del fruto del bien y del mal, pensaron que lo que le hace bien a su ser es el bien. Ahora el parámetro estaba cambiado. Antes de comer del fruto del bien y del mal, su parámetro del bien estaba en Dios. Antes de comer, Dios era la norma para el bien. Después de comer del fruto del bien y del mal, el parámetro del bien era su propio ser. El bien de Adán era lo que le hacía bien a él. Esto no es correcto. El hombre no es el parámetro del bien. Nuestro Dios es la norma del bien absoluto. Por eso, al final Adán y Eva voluntariamente se desviaron y eso los llevó a la muerte. Tercero, estaban diversos árboles frutales. Hubo muchos árboles de diversas clases de frutos. Esto simboliza la gracia natural. Son frutos que todo el ser humano podría alimentarse deliciosamente. También hay una abundancia de nutrientes. Dios ha añadido al hombre de comida para que se alimente por poseer un cuerpo. Ahora hablaremos acerca de la serpiente. La serpiente no es una parábola. La serpiente existió realmente. La serpiente fue utilizado como instrumento del diablo. El diablo que entró en la serpiente tentó a Adán. Por lo tanto, la serpiente es sustituto de Satanás. La serpiente es una serpiente real. También la serpiente simboliza al diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Aquí la serpiente no es el diablo. La serpiente simboliza al diablo. El diablo es diablo originalmente. ¿Cuál es la procedencia del diablo? En Judas, versículo 6, dice que el diablo era un ángel que se había corrompido y caído. Quinto, hablaremos acerca de la muerte. En la muerte hay muerte espiritual y muerte física. Adán y Eva, los ancestros de la humanidad, murieron por haber desobedecido la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 17. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al final, Adán y Eva terminaron comiendo del árbol de ciencia del bien y del mal. Adán violó el contrato de conducta delante de Dios. Oseas capítulo 6, versículo 7. Que su espíritu había muerto significa que se ha separado de Dios. Significa que su vida se ha cortado con Dios. Después de haber comido del fruto del bien y del mal,
se dieron cuenta de que estaban desnudos y se sintieron avergonzados. Ellos sintieron temor de Dios y se escondieron. Esto hacía saber que se habían muerto espiritualmente. Ellos, antes de pecar, se habían alegrado por la gracia de Dios. Su alma estaba en paz y en alegría. Tuvieron reposo. Génesis capítulo 2, versículo 25. Estaban llenos de la gloria de Dios. Por eso ellos no conocían la vergüenza. Después de pecar, ellos no solo llegaron a tener muerte espiritual, sino física. En Génesis capítulo 3, versículo 19, la muerte viene por consecuencia del pecado. La desgracia había entrado a la humanidad. Después, Adán y Eva comenzaron a sufrir. Al final sufrieron de la muerte. Esto significa que se había roto la bendita relación con Dios para siempre. Ellos no pudieron comer del árbol de la vida y fueron expulsados del jardín del Edén. Si en caso de que Adán y Eva no hubieran comido del fruto prohibido del bien y del mal, habrían vivido continuamente. Pero por comer del fruto del bien y del mal, por haber desobedecido el mandato de Dios, eso se volvió pecado y por ende vino la muerte. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobedecer el mandato de Dios, desobedecer la ley de Dios. ¿Cuál es el resultado del pecado? Es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ahora trataremos el tema de la primera redención. Al principio hubo un pacto de conducta en cuanto a la relación de Dios con Adán. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios le dio a la humanidad un mandato, que no comieran del fruto del bien y del mal. Si Adán y Eva hubieran obedecido y no comido del fruto del bien y del mal, seguirían vivos. Si continúa obedeciendo el mandato, siempre vivirá. Pero si desobedece el mandato, dijo que morirían. Sufrirían eterna destrucción, muerte eterna. Adán y Eva murieron por haber comido del fruto del bien y del mal. Pero Dios derramó gracia, derramó misericordia en medio de la ira. Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí hubo pacto de gracia. Dios, aún castigando al pecador, prometió la salvación por medio de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, habla del descendiente de la mujer, que se refiere a Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 20. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Hay bendición en el pacto de la gracia. Esa promesa es que salvará a la humanidad. Dios derramó a Adán y Eva gracia en medio de la ira. Dios buscó a Adán. Génesis capítulo 3, versículo 9.
dijo que Eva daría a luz con dolor de parto. Génesis capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 15. A pesar de haber sido expulsados, Adán y Eva les permitieron seguir viviendo en la tierra. También les permitió que fueran formando la cultura. Génesis capítulo 3, versículo 23. Aún después de que la humanidad había pecado, no solo habían recibido la ira de Dios derramó amor y misericordia a la humanidad, nos concedió gracia. Nos dio la promesa de Jesucristo. Dios decidió salvar a la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y a la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Juan capítulo 8, versículo 44. Quedó establecido que la victoria del pueblo escogido era herir la cabeza del diablo. Esta es la promesa de la salvación de Dios. Vencemos al diablo por medio de la gracia de Dios. Obtener victoria por medio del Mesías, quien es la simiente de la mujer. Mesías es el representante del pueblo escogido. Como resultado, Jesús tuvo victoria en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo, venció al mundo en pecado. Adán y Eva, después de haber comido el fruto del bien y del mal, sintieron vergüenza de su desnudez y se cubrieron con la hoja de la higuera. En lugar de esas hojas, Dios los cubrió con ropa de cuero. Génesis capítulo 3, versículo 21. Para esas ropas de cuero se necesitó el sacrificio de animales. Esto simboliza que vendrá el Mesías, quien moriría sacrificando por nosotros en lugar de nosotros. Por eso, cuando daban el sacrificio en el tiempo del Antiguo Testamento, se presentaban con sangre de animales delante de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Significa que Jesús se sacrificaría por nosotros y que nos vestiríamos con la ropa de la justificación de Jesús. No es necesario la ropa de la hoja de la higuera, jamás. No se puede ser salvo con obras y esfuerzos humanos. No se puede resolver el problema del pecado con obras y esfuerzos humanos. Podemos resolver el problema del pecado solamente si nos vestimos de la ropa de la justificación por fe en Jesús. Romanos capítulo 13, versículo 13. Ahora veremos acerca del tema del pecado. Comienzo del pecado, el origen del pecado. El comienzo del pecado se produce desde el momento que dudaron de la palabra de Dios y desobedecieron. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Si comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirán. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue un árbol de prueba. Están relacionados el bien y el mal.
Por eso, el hombre, por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal, llega a conocer el bien que se opone completamente al mal, también el opuesto del bien al mal. Como dijimos más adelante, el árbol de la ciencia del bien y del mal es instrumento que guía a la madurez moral. Dios, por medio del árbol del bien y del mal, mira si el hombre obedece o no. El verdadero bien es conocer, es creer en Dios y obedecerle. Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente que aparece es una serpiente real. En Génesis capítulo 3, versículo 14, la serpiente es juzgado. Juan capítulo 8, versículo 44. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 19. Por eso, el diablo, usando una verdadera serpiente, engaña a Adán y a Eva. Dice que la serpiente fue uno de los animales más astutos de entre los animales creados por Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1. Esto significó que la serpiente fue el animal más apropiado para ser usado como instrumento del diablo. Adán y Eva, tentados, terminaron comiendo del fruto prohibido. Ellos habían escuchado con gran interés lo que el diablo les decía. Ellos dudaron de la palabra de Dios. Ellos añadieron y quitaron palabras de Dios. También juzgaron livianamente la palabra de Dios. Pensamientos egoístas. Prácticamente rechazaron la palabra de Dios. Por eso, el pecado es un deseo ambicional de querer vivir independiente del pecado de Dios. Además, el pecado es orgullo del hombre. Por eso, por causa del pecado, nos alejamos de Dios. Por causa del pecado, la relación entre Dios y los hombres se distanciaron, se cortaron. También se cortan la relación entre los cónyuges. También se rompe la relación entre el hombre y la creación. Luego, la serpiente fue maldecida. La serpiente recibe el juicio de Dios. Primera de Crónica, capítulo 21, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1 y 2. Por eso, este diablo no es una fuerza simple. El diablo se rebela contra Dios y hace caer al hombre. Ahora hablaremos acerca del pecado en la Biblia. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y este pecado es contagioso. Tiene el carácter de expandirse rápidamente. Este pecado se hace cada vez más fuerte. El pecado se hereda y va de generación en generación. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dijo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esto muestra cómo el pecado
va aumentando fuertemente. Como el pecado tiene la capacidad de contagiar, va extendiendo rápidamente. El pecado trae pérdidas para uno mismo y para el prójimo, y consecuentemente se rebela contra Dios. Salmos capítulo 51, versículo 4. Dijo que pecar contra el hombre es lo mismo que pecar contra el Señor, que al final el pecado rompe la relación entre Dios y entre los hombres. Ahora hablaremos acerca de las clases de pecados. Chatá o Geté. Getá o Geté. Esta palabra aparece en la Biblia 225 veces y se traduce como pecado, transgresiones. Esta palabra jatá significa apartarse del camino correcto, no llegar al blanco. En el objetivo, no llegar al objetivo. Por lo tanto, jatá significa desviarse del camino santo de Dios, descarriarse, desviarse de la meta. Luego está la palabra rashá. Esto significa mala conducta, perversidad. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 22. Daniel, capítulo 9, versículo 15. Job, capítulo 10, versículo 15. Significa mala conducta por costumbre, contrario a la justicia. Luego está la palabra peshá. Esto significa rebeldía. Este pecado es la de caer en apostasía y rebelarse contra Dios, pecar intencionalmente. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 19. Génesis, capítulo 31, versículo 36. Isaías, capítulo 1, versículo 2. La otra palabra es abón. Esto significa lo que es falso, castigo del pecado vergonzoso. Después otra palabra es ra. Esto significa lo malo, es el mal opuesto al bien. Jamás. Jamás es violencia. Génesis capítulo 6, versículo 11. Después está maraj, significa traicionar, desobedecer, obstinación, rebeldía. Éxodo capítulo 15, versículo 23. Génesis capítulo 42, versículo 21. Estas son las clases, son los tipos de pecados. Ahora veamos acerca de la esencia del pecado. Podemos decir que la esencia del pecado es el antítesis de las normas. Se rebela contra la autoridad de Dios y presenta actos traicioneros. Por eso, se puede pecar inconscientemente, pero en general viene del estado innato del hombre. Dijimos que la naturaleza del hombre se ha corrompido. Hay una depravación absoluta. Que el pecado viene de esa depravación. Peca con el corazón y luego eso lo convierte en actos pecaminosos. Oseas capítulo 4, versículo 12, Oseas capítulo 5, versículo 4, Isaías capítulo 9, versículo 18. Nos señala
que es un pecado serio el de oprimir y molestar en un acto de maldad a las personas. Luego el pecado trae inevitablemente destrucción. Además, el pecado tiene universalidad. Isaías capítulo 6, versículo 5. No solamente peca el pueblo de Israel, sino toda la humanidad. El hombre, desde que nace, es un pecador. Salmos capítulo 51, versículo 5. Todos tenemos pecado original. Por eso, desde el pensamiento humano, ya en sí es pecador. Jeremías capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Al final, el hombre padece muerte por la paga del pecado. Se rompe la relación con Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 19. ¿Cuál es el resultado del pecado? Como dijimos más adelante, la paga del pecado es la destrucción, es la muerte. Por eso, el resultado de este pecado es la ruina, la perdición. Pero Dios derrama su misericordia aún en medio de su ira. El sentido y el propósito del castigo es que Dios nos lleva al arrepentimiento completo y nos quiere salvar. Por eso el castigo contribuye para guiar hacia la salvación de Dios. Por eso el que es castigado confiesa y se arrepiente de su pecado y piensa que es merecedor del castigo. Y él recibe el perdón del pecado y da la gracia y la gloria a Dios. También significa que nadie puede escapar de este castigo del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dios no desecha a los pecadores, sino que los busca. Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13. Como resultado del pecado, nosotros no podemos acercarnos a Dios. Pero Dios nos vino a buscar para resolver el problema del pecado. Así, Dios nos está diciendo que seamos perfectos, que seamos santos. Génesis capítulo 17, versículo 1, Levítico capítulo 11, versículo 45. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que nosotros estamos pecando todo el tiempo delante de Dios con pensamientos, actos y planes. Así también lo dice en Génesis capítulo 8, versículo 21. Por eso, todos los descendientes de Adán nacen del pecado. No hay ningún justo. Dice que Noé fue alguien perfecto en esa época. Génesis capítulo 6, versículo 9. Pero después vemos que hasta Noé se equivocó. Por eso, muestra que no hay ningún justo delante de Dios. Noé también fue justificado por fe. Entonces, significa que Noé fue justo en comparación a todos los crueles pecadores de esa época. Es un justo por comparación. Abraham también tuvo fallas. Abraham también fue justificado por fe. Por eso se dice que el pecado es universal. Los linajes de Caín tienen muchos pecados,
pero los del linaje de Set también tienen pecados. En Génesis capítulo 6 vemos que los hijos de Dios se casaron con las hijas del hombre. Aquí, hijos de Dios se refiere a los hijos del linaje de Set, o sea, linaje de fe. Y las hijas del hombre se refiere a las descendientes de Caín, o sea, al linaje sin fe. Así se habían casado hombres de fe con personas de falta de fe, y así terminaron corrompiéndose. Dios no olvida los pecados. Oseas capítulo 13, versículo 12. Dios juzga el pecado con toda seguridad. Isaías capítulo 59, versículo 2. Por medio del pecado entró la muerte, se produjeron enfermedades, se levantaron guerras, aparecieron muchos actos infelices. Primera de Samuel capítulo 14, versículo 37. Salmos capítulo 49, versículo 14. Entonces, ¿qué debemos hacer para erradicar este pecado? A eso se le llama expiación. La expiación es el perdón del pecado y la manera de perdonar el pecado. En el Antiguo Testamento, por medio del sacrificio del holocausto, se obtenía el perdón del pecado. Por eso se le dice expiación, kippur. Kippur es verbo y koper es sustantivo. Kippur salió de koper. Esto significa pagar el precio que corresponde a la redención de la vida que ha sido confiscada. Significa que para recibir la salvación se necesita de pago efectivo. Nuestro Jesús murió derramando sangre por nosotros. Isaías capítulo 53. El Señor padeció sufrimiento. Que nuestro Jesús murió así por la muerte en la redención. Salmos capítulo 22 está escrito acerca de la aflicción de un justo. Luego habla de las condiciones locales para la redención del pecado. En cuanto al perdón del pecado, el hombre debe restaurar la relación con Dios. Nosotros debemos tener cambio delante de Dios. Esto significa que uno debe humillarse y rebajarse delante de Dios, y debe tener la voluntad de querer abandonar con sinceridad el pecado. O sea, tiene que arrepentirse. Esta es la palabra en hebreo, shub, arrepentirse, volver, dar vuelta, apartarse. Esto es shub, arrepentimiento. En el arrepentimiento tiene que estar incluido conocimiento, emoción y voluntad. Tiene que poder decir, esto es pecado, y luego sentirse aborrecimiento hacia el pecado y confesar ese pecado delante de Dios, y con fuerza de voluntad dar vuelta y volver, es decir, apartarse del pecado. Así que arrepentirse pasivamente es abandonar el pecado, y activamente es volver a Dios. Por eso, arrepentirse, darse vuelta, significa volver a Dios. Nosotros debemos tener un sujeto a quien volver. Pensar solamente, esto no está bien, es reflexionar.
Reflexionar no es arrepentirse. Judas Iscariote dijo, esto está mal. Tuvo remordimiento y reflexión, pero no se arrepintió. Pero Pedro se arrepintió. Sintió remordimiento de su pecado y dijo, Señor, perdóname, yo soy un pecador, y volvió a Dios. En Lucas vemos la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, yo me moriré aquí, soy pecador. Así reconoció su pecado. Y él no se quedó así nomás, volvió a su padre. Eso es verdadero arrepentimiento. Dios dijo que nos dará un nuevo corazón, que dará un nuevo corazón al que se arrepiente. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías capítulo 17, versículo 14. Por eso, se vuelve a Dios con un corazón arrepentido. Ahora hablaremos acerca de la motivación del perdón del pecado. La motivación para el perdón del pecado es la misericordia de Dios. Misericordia de Dios, su amor benevolente. A eso en hebreo le dice Gesed. Gesed significa misericordia, amor benevolente, misericordioso. Salmos capítulo 136, versículo 1. Génesis capítulo 19, versículo 19. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dios nos salva con su santidad y amor. Es decir, la paga del pecado es la muerte. Con la misericordia de Dios, a través de Jesús, obtuvimos el perdón del pecado. Nosotros debemos volver a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y dando gracias a la gracia de Dios. Debemos darle la gloria a Él. Concluimos con la clase número 4 de Teología Bíblica. Muchas gracias.